Ok, bueno, la vez pasada hablamos de diagnóstico sindromático, específicamente de deficiencia de energía y deficiencia de Yang. Esta vez vamos a hablar de las otras dos deficiencias que nos quedan, es decir, la deficiencia de sangre y la deficiencia de Yin. Entonces, bueno, vamos a hablar como de las cosas generales de deficiencia de sangre, luego de las cosas generales de deficiencia de yin y luego vamos a ver un ejemplo concreto que va a ser el caso de la menopausia. Bueno, entonces hablábamos la vez pasada que en los casos de deficiencia de chi y deficiencia de yang también hay palidez, pero que es mucho más marcada cuando hay deficiencia de sangre. Entonces, la palidez de la deficiencia de sangre tiene que ver con que la sangre es la que le da como tal el color a las mucosas. Si no hay suficiente sangre, entonces pues habrá palidez. Pero cuando se presenta deficiencia de chi, como la energía, el chi y la sangre tienen una relación pues muy cercana, entonces si no hay suficiente energía, entonces esto hará que no se lleven que la sangre no se mueva adecuadamente. Y si no se mueve adecuadamente, entonces lo que tendremos es finalmente, pues, una palidez, ¿no? Pero si no hay sangre, a pesar de que haya quien la mueva, entonces esta sangre no llegará, por lo tanto será peor. Entonces por eso se va a presentar palidez en una mayor medida. Esta palidez em, no solamente tiene que ver como con la cara, sino también con las mucosas, ¿no? Entonces es importante revisar la lengua, porque a veces hay diferentes tonos de piel y a veces es complicado como ver el tono de piel del fondo. Em, yo me acuerdo que cuando estaba de profesor en la Manuela, les hablaba a mis estudiantes como les colocaba una foto de diferentes tonos de piel, que es bastante, ¿cómo se dice? Bastante variado, toda pues, toda la coloración de la piel de las personas. Entonces, lo que buscamos no es como la coloración natural de la piel, sino el fondo, ¿sí? Como la base tiene un color, pero, buscamos ese color que está como adicional al color de base. Entonces, bueno, en ese sentido, si nos quedan como dudas, por ejemplo, una persona con una coloración muy negra, entonces podemos ver la lengua, podemos ver las mucosas, los ojos, los pliegues cutáneos, y pues ahí nos damos una idea de el color, si hay palidez o no. Ok, entonces, bueno, voy a explicar un poquito más la relación la, entre la sangre y la energía, em, que pues es sencilla, ¿no? La sangre se mueve dentro de los vasos sanguíneos. La sangre es como la parte más material eh, que se mueve dentro de esos vasos sanguíneos. La energía es la parte menos material que está ahí. La energía es la, eh, lo que le da el movimiento a la sangre. Entonces, supongamos que la energía es lo que está a este lado, lo que está acá, y supongamos que la sangre es lo que está acá. ¿Qué pasa? Si no hay suficiente sangre, entonces es como si esto estuviera así, si estuviera parcialmente lleno. Y si está parcialmente lleno, entonces finalmente no se va a distribuir adecuadamente por todo el árbol circulatorio, ¿no? Pero si la parte que la impulsa no está bien, entonces tampoco llegará. Por eso también se va a presentar palidez y por eso también se va a presentar astenia en, en los dos casos.
La diferencia es que, eh, en el caso de la bueno, primero, pues, el grado de palidez, ¿no? Pero segundo, cuando tenemos deficiencia de sangre, de la misma manera que cuando tenemos deficiencia de energía, sucede que el paciente no tiene ganas de iniciar actividades o no tiene suficiente energía para hacer las actividades. Pero hay una ligera diferencia entre estas dos. Como la sangre es como el receptáculo de la energía, es como si tuviéramos una vasija, aquí está la sangre, sí, supongamos que esto es un vaso sanguíneo, pero hagamos de cuenta que es una vasija. Aquí está la sangre, tiene determinado nivel y la energía es como, digamos, digamos que esta vasija está llena de gaseosa y la energía sería como el, el gas que está ahí dentro, que está aquí adentro de la sangre. Si no tenemos suficiente sangre, entonces el problema es que a pesar de que haya suficiente gas, esto hará que no tengamos suficiente, mm, como suficiente nutrición, digamos, vamos a quedar con sed, por decirlo así, si nos tomamos esto, y por lo tanto no tendremos suficiente energía para hacer las cosas. Digamos que se va a agotar y no vamos a tener como suficiente impulso para continuar con las actividades, porque es como si tuviéramos un vaso que no está lleno y que esto sería como lo que me proporciona, lo que me proporciona la energía para trabajar durante el día. Y pues si me lo tomo y no es suficiente energía, eh, pues me voy a cansar y voy a terminar rápidamente cansado. Mientras que, entonces, esto tiene que ver con iniciar las actividades y no poder terminarlas porque me canso muy rápido. Entonces, los pacientes que tienen deficiencia de sangre empiezan sus actividades en el día y las pueden empezar con cierta energía porque hay suficiente gas acá para que empiece, ¿no? Nos tomamos digamos, este paquete que tiene sangre de energía y vamos a poder iniciarlas. Pero se va a agotar demasiado rápido porque no hay suficiente cantidad de sangre. Entonces, esto se va a agotar rápido. Entonces, el paciente va a estar cansado a las 2, 3, 4 de la tarde y a esa hora ya no va a dar más. Ya va a decir como, estoy demasiado cansado, pero empezó con buena energía el día. ¿Sí? Y necesitará descansar o necesitará buscar formas de hacer, como de terminar su jornada o simplemente va a estar muy cansado y pues se va a adaptar como puede, ¿no? Ok. Mientras que si hay deficiencia de energía, el paciente también tendrá poca energía, pero como el nivel de sangre está normal o casi normal, pero lo que falta es como estos punticos acá. Entonces lo que va a pasar, o sea, lo que falta es como el gas. Entonces lo que va a pasar es que la persona va a empezar sus actividades y va a tener un nivel como al principio, eh, como que no va a tener muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, digamos que se toma igual como su paquete de sangre de energía. Pero el problema es que no hay quien lo mueva y entonces va a estar cansado y entonces está cansado al principio, pero conforme va pasando el día, puede que se mantenga cansado todo el día porque no hay suficiente energía para hacer como que haya suficiente movimiento de la sangre, o puede que si esta deficiencia de energía no es tan severa, digamos que como con el pasar del día, como que se adapte un poco más y esto mejore. Al final del día, el paciente que tiene deficiencia de energía no va a estar tan cansado como el que tiene deficiencia de sangre, ¿sí?
Entonces, digamos que el paciente con deficiencia de energía empieza el día y empieza como con baja energía, que puede permanecer a lo largo del día o puede mejorar ligeramente. Mientras que el paciente que tiene deficiencia de sangre empieza el día con una energía relativamente buena, pero se cansa rápidamente y no es capaz como de terminar sus actividades, ¿no? Porque no tiene como esta mezcla en cantidad adecuada. ¿Ok? Vale. Entonces, bueno, eso. Ok. eh, la sangre nutre los tejidos y particularmente los tendones. Entonces, mm, la, si se presenta deficiencia de sangre, vamos a tener uñas quebradizas, ¿no? Y estas uñas quebradizas, pues se podrán acompañar de sequedad de mucosas y también de caída del cabello. Todo esto tiene que ver con el, la función de la sangre de nutrir las cosas en general. Entonces, tendremos un paciente que no tiene energía, se le cae el cabello, tiene la piel seca y tiene las uñas quebradizas. ¿Eso a qué le suena en medicina occidental? ¿Anemia? ¿Ok? ¿A qué más les puede sonar? Sí, es un paciente que puede tener apnemia, deficiencia de vitaminas, ajá, a hipotiroidismo. hipotiroidismo. Entonces, puede ser anemia, o sea, sí, y también hipotiroidismo, ¿no? Es muy clásico que suceda esto. ¿Por qué? Porque cuando hay hipotiroidismo, lo que tenemos es que la hormona tiroidea, que es como la encargada de activar todo el metabolismo, está en una cantidad deficiente, por lo tanto, no se va a poder cumplir como toda esta función de, em, pues de nutrición, ¿no? De nutrición de la sangre. También sucede en el caso de la anemia, ¿no? Pero en la anemia lo que va a predominar, más que las uñas quebradizas y la caída del cabello, va a ser como la astenia, pero también se puede dar, ¿no? Y obviamente em, en casos de anemia que tenga como una en casos de anemia grave, de anemia severa, pues también tendremos complicaciones en la respiración, ¿no? Y otras cosas, pues. Pero bueno, ok. Entonces, bueno, tiene que ver con esta función de la sangre de nutrir, como de nutrir. Ok. La otra función de la sangre, aparte de nutrir, como de las funciones importantes, será lubricar, ¿no? Entonces, la sangre nutre y lubrica. Son las dos principales cosas que hace. Cuando no puede lubricar, se va a generar sequedad de mucosas, ¿no? Entonces, aquí también tendremos sequedad en general, pero en la deficiencia de yin también hay sequedad. La diferencia es que se producen por cosas diferentes. En el caso de la sangre, se produce porque no hay suficiente sangre que llegue como a nutrir, a lubricar, ¿sí? En el caso de la deficiencia de yin, se produce porque el calor seca los líquidos, ¿sí? Esa es como la diferencia. En realidad, se puede presentar como en los dos casos. La sequedad de las mucosas de la deficiencia de sangre es un poco más, es un poco más notoria que la sequedad de la deficiencia de yin dada por calor porque se secan los líquidos. ¿Ok? Vale. Bueno, y tendremos también cosas mentales, ¿no? Como esta, falta de concentración y pérdida de memoria. ¿Por qué tendremos estas manifestaciones mentales?
Ok, no hay problema. Falta de sangre en el cerebro. Ok, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Vamos a tener problemas de emocionales si la sangre es la que maneja las emociones, creo, ¿no? ¿Y cómo se relacionan sangre y emociones? Ay, no me acuerdo, pero sé que la sangre es la que nos da, la que rige. Ay, no, no me acuerdo por qué es, cuál es la relación. Nutrition. Ok, bueno, tiene que ver más o menos con eso. Eh, tiene que ver, bueno, Eh, Moni. no, eso, que nutre el Shen Ok, muy bien. Ok, entonces lo que también. tendremos es que hay una relación entre la sangre y el Shen, ¿no? Hay una relación directa. Y la relación es de contención y de nutrición. Entonces, esa relación está dada por la relación que se da en los tres tesoros, ¿no? Que pues van a ser espíritu, energía y esencia. O Shen, Chi y Jing. ¿Ok? Entonces, esa relación, digamos que está acá. Pero ¿qué pasa? Que el Jing esencia produce la sangre, ¿no? Entonces, como el Jing esencia produce la sangre, y aquí está el Shen, entonces, ah, digamos, aquí está el espíritu, arriba, y aquí está la sangre, ¿sí? Porque es producida por el Jing. Entonces, la sangre, perdón, la sangre será la que le da la base material al espíritu. Entonces, por eso se dice que la sangre contiene al espíritu. Entonces, como la sangre contiene al espíritu, em, cuando hay poca sangre, lo que tendremos es que el espíritu no podrá estar en adecuado equilibrio. Esto será pues un problema que va a generar ansiedad, ¿sí? Y que también y entonces por eso está en relación con algunas cosas emocionales, pero lo principal será que habrá falta de concentración y pérdida de la memoria, ¿no? Eso será como lo principal porque el espíritu no tendrá en dónde anclarse. Como no tiene en dónde anclarse, pues vamos a tener como esta parte de la falta de concentración y de la pérdida de la memoria. Y bueno, esto será particularmente importante cuando hagamos el interrogatorio, ¿no? Porque estos temas como de la pérdida de la memoria, de la falta de concentración, usualmente aparecen de forma crónica, pero aparecen de forma gradual también. Entonces, uno usualmente le pregunta a la persona como todas estas cosas, como de, ajá, tienes las uñas quebradizas, la caída del cabello y demás. eh, Acuérdense que no es una lista de síntomas, sino solamente como haciendo como toda la historia. Y esta parte de la falta de concentración aparece muchas veces de forma incipiente. Entonces el paciente dice como, sí, antes me acordaba como de cosas, pero ahora como que se me olvidan como cosas importantes o estoy como más ansioso o ya no me concentro como antes, etcétera. La deficiencia de sangre, como les decía la vez pasada, se relaciona también con otros síndromes. Entonces hay que tener en cuenta que esta deficiencia de sangre puede ser secundaria, por ejemplo, a una deficiencia de energía de vaso, que es lo más común, pero también puede ser secundaria a un estancamiento de energía de hígado que afecta al vaso y que va a generar como otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, falta de concentración se produce por eso. El, la sangre al no ser suficiente genera como que el Shen no esté bien y que no pueda como tal, pues,
hacer su función, ¿no? Porque la función del Shen va a ser como controlar a las otras almas para que finalmente esté de forma adecuada. Y la otra cosa que vamos a tener es como la pérdida de la memoria, ¿no? Porque no va a estar tampoco de forma adecuada el Shen. Entonces, la relación tiene que ver con esto. Por supuesto que si lo vemos desde un punto de vista un poco más, como más orgánico, también tiene que ver con el aporte al cerebro de la sangre y demás. Pero en términos de medicina china, esto está más en relación con el Jing, ¿no? Con el Jing esencia. Entonces, o sea, la nutrición del cerebro y demás tiene que ver con la sangre, por supuesto, pero específicamente tiene que ver más con el Jing esencia. Entonces, bueno, cuando hay deficiencia de sangre se va a presentar pérdida de memoria y cuando hay deficiencia de Jing esencia también. Entonces debemos tener en cuenta que es parte como de lo mismo. Quizá la diferencia aquí sea que cuando hay deficiencia de sangre en cuanto a lo mental, predomina como cierta ansiedad más que en la deficiencia de Jing y digamos que es un poco más notoria como esta parte de la falta de concentración y como de los temas también relacionados como con lo emocional, ¿no? Más que en la deficiencia de Jing, en donde habrá como una predilección hacia la parte de la memoria. Ok, vale. Y podremos tener también hipomenorrea, ¿sí? Pues porque no hay suficiente sangre para que llegue al útero, entonces se presentará hipomenorrea, es decir, menstruaciones escasas en cantidad, o puede ser también que se demore mucho como entre las menstruaciones, o ausencia de menstruación, ¿no? También se puede presentar. Lo que pasa es que cuando hay ausencia de menstruación hay que pensar también en otras cosas, pero bueno, hipomenorrea en general. Y bueno, esto dolor después de la menstruación, olvídenlo, no me equivoqué acá. Y también se va a presentar pulso fino, que es algo muy característico, ¿no? El pulso fino es, como este es el vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces el pulso fino es un pulso que uno, está acá el pulso, uno tiene una determinada cantidad de sangre. Cuando la sangre es suficiente, uno va a encontrar el pulso en todo el vaso. Aquí uno coloca, a ver, permítame y coloco otra vez todo como para dibujarlo bonito. Aquí está el pulso, aquí está el vaso sanguíneo, aquí está el nivel de sangre. Cuando yo coloco el dedo acá encima, este es el dedo del examinador y aquí está. Entonces, cuando coloco el dedo encima, lo que yo siento es el vaso. Si hay muy poca sangre, supongamos que el nivel de sangre es por acá, lo que yo voy a sentir es solamente en el centro, voy a sentir el pulso, ¿sí? Si yo muevo hacia un lado el dedo o hacia otro, no lo voy a sentir, solo lo siento en el centro. En cambio, si esto estuviera como de un nivel normal de sangre, lo siento acá y lo siento acá. Sí, o sea, lo siento a los lados del vaso. Entonces, si este es el vaso sanguíneo, un pulso, bueno, supongamos que más bien este es el vaso sanguíneo completo, ¿sí? Este es el vaso sanguíneo. Entonces, un pulso fino es un pulso que yo siento solamente en el centro, ¿sí? Solamente acá. Si me voy al lado, lo dejo de sentir o lo siento muy poco. Si me voy al lado, lo dejo de sentir o lo siento muy poco. Eso se llama pulso fino, ¿sí? Es muy común este pulso, por ejemplo, en personas que han perdido mucha sangre, literalmente, por ejemplo, por hemorragias. Por ejemplo, una persona, una mujer con una hemorragia posparto tiene este pulso. Sí, tiene un pulso apenas perceptible y que uno solamente lo siente en el centro. Pero pues eso es un caso como extremo.
En los casos en los que hay deficiencia de sangre de forma crónica y demás, también se presenta. Y se presenta de esta forma. Es un pulso, principalmente un pulso fino o pulso delgado. ¿Ok? Vale. Entonces, estos son los síntomas generales que vamos a tener cuando hablamos de deficiencia de sangre. Ahora, tenemos también que, esta deficiencia de sangre puede tener repercusiones en diferentes órganos. Entonces, dependiendo de estos órganos y de cómo se afecten, vamos a tener otras cosas. Si es la sangre de hígado, como el hígado es el que almacena la sangre, podremos tener entumecimiento, sobre todo en las partes más distales del cuerpo, como parestesias o entumecimiento. Podremos tener visión borrosa, que es algo como muy característico de la sangre de hígado, ¿sí? Esto, o podremos tener también como disminución de la agudeza visual en la noche, ¿no? Nictalopia. Ujú. Que se produce porque la sangre de hígado es la que principalmente tiene que ver con los ojos y entonces, pues en el caso de que esté afectada, este síntoma se puede presentar. Podremos tener también vértigo, pero bueno, el vértigo es otro tema y es como un tema aparte, porque se puede producir por otras cosas, pero puede ser, ok. Si el corazón es el que está afectado, podremos tener como una tez mucho más, más que pálida, cetrina, como una tez marchita. Mala memoria, ya hablamos de eso. Insomnio y pues la lengua pálida se va a presentar esto en general en el caso de corazón un poco más aumentado. Y también pues la menorrea que ya habíamos hablado, o la regla abundante pues que ya lo hemos hablado. Entonces, bueno, esto respecto a la deficiencia de sangre. Hasta aquí está claro. ¿Algún comentario, duda, alguna cosa? Bueno, todo claro entonces, perfecto. Listos. Y ahora vamos a hablar de la deficiencia de yin. Entonces, la deficiencia de yin será opuesta a la deficiencia de yang que ya vimos, pero veremos que, bueno, entonces es una deficiencia de lo yin en el cuerpo. Lo que se va, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Eh, Primero hay deficiencia de sangre y luego hay deficiencia de yin, o pueden, las dos se pueden dar al mismo tiempo, o pues primero es una y luego la otra. Realmente las dos se pueden dar al mismo tiempo. Realmente están como muy relacionadas. Algunos autores hablan de que es un poco más grave como la deficiencia de yin, porque la sangre es un componente yin, entonces que primero se agota la sangre y después se agota el yin. Pero en realidad uno lo que ve es que mm, son como cosas que van a la par y que se pueden presentar las dos, se puede presentar deficiencia de yin y de sangre al tiempo y que, claro, en pacientes que tienen deficiencia de sangre también se produce calor por deficiencia, pero este calor no es no es lo que más afecta al paciente y es realmente secundario. Entonces, bueno, lo que uno ve es que se presenta se puede presentar de forma concomitante, ¿no? Sin embargo, la sangre es un componente yin, entonces si hay deficiencia de sangre, necesariamente habrá algo de deficiencia de yin, ¿sí? Ok. Gracias, Entonces, profe. ok. Entonces, la deficiencia de yin va a ser la deficiencia de la parte como más densa, como la parte yin en general,
y lo que me va a producir principalmente es que el yang no se controla. Entonces, si hay deficiencia de yin, vamos a tener un aumento relativo del yang. Por eso algunos textos lo llaman falso calor o calor por deficiencia, ¿no? Ok, que es básicamente lo mismo, pero con diferentes términos. Este calor por deficiencia se va a presentar como calor en los 5 corazones. Se llama calor en los 5 corazones, que es calor en las palmas, las palmas de las manos, las plantas de los pies y la cara. Otros autores hablan de el pecho, ¿no? Pero en cualquiera de los casos es plantas, palmas y pecho o cara, ¿no? Y este calor en los 5 corazones es un calor que el paciente siente como que está caliente y es un calor de baja intensidad, ¿no? Pero también puede ser un calor, como es un calor de baja intensidad que está siempre, o también puede ser un calor que viene en salvas, ¿no? O sea, que viene como en ráfagas, por decirlo así. La persona está normal y de pronto siente el calor y siente el calor en toda la cara, en el pecho, se pone rojo y luego se le baja, ¿no? Que es usual esto, pues, en las pacientes con síndrome climatérico, ¿no? Y que ya ahorita vamos a dar un ejemplo como de eso. Ok, vamos a tener también diagnóstico vespertino. Entonces, la idea es similar al calor en los 5 corazones, pero aquí se enfatiza en que se produce principalmente en las noches o en la tarde, ¿sí? O sea, cuando cambia como a las 6 de la tarde o en ese periodo como de cambio, o en las noches, eh, que hace que pues la persona está normal, como durmiendo o haciendo sus cosas, y de pronto tiene este calor. Y también puede haber enrojecimiento malar. Entonces, pues en esta zona, en la región malar, habrá enrojecimiento, ¿no? Entonces, bueno, estas 3 cosas tienen que ver con calor. El calor por deficiencia que se produce en la deficiencia de yin. También se puede producir sudoración transomne. Entonces les hablaba la vez pasada que en la deficiencia de yang y en la deficiencia de qi también se puede producir sudoración, perdón, pero la diferencia es que en la deficiencia de yin usualmente va a ser transomne o vespertina. Transomne quiere decir que se produce durante el sueño. Entonces, o en el periodo en que la persona intenta dormir. Pero también se puede producir simplemente en la noche, sudoración nocturna. Es predominantemente nocturna, ¿no? No quiere decir que solamente se va a producir en ese momento, sino que se produce más en ese momento que en otros momentos del día. Ok, y esto tiene que ver pues con el ambiente, que en las noches es más yin, y entonces se exacerba esta parte de la deficiencia de yin. Ok, tendremos también cosas secas, ¿no? Garganta y boca seca. Les decía yo que en el caso de la deficiencia de sangre es porque no se lubrica, pero en el caso de la deficiencia de yin es porque el calor seca los líquidos. Y entonces, como seca los líquidos, pues tendremos también garganta y boca seca. Aquí se va a presentar además sed a sorbos, ¿no? Entonces, los calores, para diferenciar como calores por exceso o por deficiencia, la vez pasada hablamos del frío por exceso o por deficiencia, ahora vamos a hablar del calor. Entonces, si esta es la parte yin, entonces esta es la parte yin y esta es la parte yang, lo que tendremos es que si esto es lo normal, ¿sí? Si esta es como el nivel normal, lo que tendremos es que el yang está normal, pero como el yin está disminuido, entonces habrá un calor por deficiencia, ¿no? Pero el yang está normal. Esto es un calor por deficiencia. Pero en el caso de el calor por exceso, tenemos el yin normal
y tenemos el yang aumentado. No, entonces es diferente. Uno es calor, pero es un calor por deficiencia, y el otro es un calor por exceso. ¿Qué pasa? Usualmente los calores por exceso tienen que ver con enfermedades agudas. Entonces, en estas enfermedades, el paciente no va a tener sed a sorbos, va a tener mucha sed y va a tener sed de grandes elementos. Entonces, el paciente se toma una botella de agua, pero se la toma en 2 segundos, ¿no? Así como de una vez. Mientras que en el otro, en la deficiencia de yin, la sed será a sorbos porque el calor que se produce no es tan grande. Este calor de acá, el calor de la deficiencia no es tan grande, pero es más duradero. Entonces es un calor crónico y es un calor que está como ahí, está en cierto nivel, pero que pues obviamente va a molestar y va a influir en la calidad de vida, pero no es como tan notorio, pues. Mientras que el calor del exceso, el calor de acá, es una fiebre muy alta, es una enfermedad aguda, una neumonía, por ejemplo, eh, o cosas por el estilo, ¿no? Que hacen que tengamos como un exceso de calor que se manifiesta de esta forma. Entonces, la sed a sorbos se produce en la deficiencia de yin. Ok. Vamos a poder tener también adelgazamiento corporal. Como el yin tiene que ver con la materia, en este caso el yin va a hacer que no haya suficiente como materia en términos generales y se puede producir adelgazamiento corporal. Pero cuando hay deficiencia de yin, siempre hay que ver de qué, ¿no? Al igual que todos los anteriores. En el caso del adelgazamiento corporal, uno ve en las pacientes que tienen deficiencia de yin de riñón que no se produce, ¿sí? O en las que tienen deficiencia de yin de corazón, usualmente no se produce. Se puede producir, pero no es usual. En estas pacientes se produce lo contrario. Se produce aumento de peso o se mantiene normal. Este adelgazamiento corporal se da principalmente en la deficiencia de yin de pulmón. Es característico de la deficiencia de yin de pulmón. En la deficiencia de yin de pulmón, lo que tendremos es un exceso de calor en pulmón que hace que se requiera demasiada energía. Bueno, no es un exceso, perdón, es un calor por deficiencia en pulmón que hace que se requiera demasiada energía para hacer como todas las funciones de pulmón que tienen que ver con el intercambio gaseoso y digamos, la energía disponible en el momento. Y digamos, este aumento como de la actividad de pulmón hará que se consuma a la persona, básicamente. Lo que tendremos en la deficiencia de yin de pulmón es también una tos seca, ¿no? Porque como hay calor por deficiencia, se secan los líquidos, por lo tanto, tendremos una tos seca. Y podremos tener también disnea, si es como muy crónico o si es muy grave, o pues las cosas de pulmón, ¿no? Pero estamos hablando de la deficiencia de yin. Entonces, en esos casos se va a producir adelgazamiento corporal. Estos pacientes usualmente son pacientes, por ejemplo, que tienen tuberculosis, que pues realmente uno los ve y sí bajan como muchísimo de su peso, o pacientes que tienen bronquitis, que también pues pueden bajar su peso, pero si ustedes se ponen a pensar, un paciente con tuberculosis tose, usualmente la tos es seca y adelgaza enormemente como su peso, ¿no? En estos casos podremos hablar de deficiencia de yin de pulmón. En la deficiencia de yin de riñón usualmente no se produce el adelgazamiento corporal. Ok. La lengua estará roja y sin saburra. Roja por el calor por deficiencia, sin saburra porque se han consumido los líquidos, porque recordemos que es una patología crónica. Entonces, al tener crónicamente la deficiencia de yin, se va a producir un calor por deficiencia que no es tan fuerte, pero que va a secar los líquidos poco a poco.
Mientras que en el exceso, lo que vamos a tener es una lengua roja, pero con una capa de saburra amarilla, ¿sí? Entonces es diferente la presentación de las dos. Ok. Y vamos a tener un pulso delgado, ¿sí? Porque también se va a presentar un pulso delgado o fino, es lo mismo. También se va a presentar que hay un poco menos de materia, por decirlo así, pero aquí no predominará lo delgado, digamos que lo delgado puede estar o puede no estar, sino que predominará que el pulso esté rápido, porque al haber calor por deficiencia, entonces el pulso se va a aumentar, ¿no? Cuando hay frío por deficiencia, el pulso, bueno, cuando hay frío en general, por cualquier motivo, el pulso será lento, ¿no? Entonces, en este caso, el pulso será rápido por eso. El pulso del exceso de calor será más rápido, ¿no? Es como la diferencia, pero en el pulso, cuando hay calor por deficiencia, también será usualmente más rápido por esto, por el calor que hace que la sangre se mueva más rápido. ¿Ok? Y vamos a presentar un poco del síndrome climatérico para ver cómo se podría presentar como un ejemplo de deficiencia de yin, que es lo que usualmente sucede. Es lo más común en los pacientes que tienen, pues que tienen síndrome climatérico, o sea, son pacientes, las pacientes que tienen, pues llegan a la menopausia y tienen los síntomas del síndrome climatérico, que pues van a ser los bochornos y todas estas cosas que ustedes ya conocen. Sucede que la edad lleva a que haya un ciclo natural del yin esencia, ¿no? Básicamente disminuye. Si ustedes se acuerdan, el yin esencia sube como hasta los 30, bueno, 28 años en la mujer, y después empieza a declinar y baja a los 49, donde ya hay muy poco, y en los 42, dice en el Huan Tine Yin, empieza a haber como una debilidad de los canales Yang Ming, o sea, del canal de estómago. Pero a los 49, dice el Huan Tine Yin en el primer capítulo, en el Sowen, dice a los 49 cesa la menstruación, ¿no? Entonces, este ciclo natural del Yin esencial hace que pues tengamos desgaste del Yin de riñón. Pero además, digamos, esta es una etiología, pero tendremos otros factores que lo agravan. Las menstruaciones durante la vida de la mujer hacen que se pierda sangre y líquidos, ¿no? Básicamente son las dos cosas que se pierden. También vamos a tener que los partos van a generar esto también, una disminución de sangre y de líquidos, ¿sí? Pero bueno, entonces esto hará que el desgaste de yin de riñón pueda ser mayor. Tenemos por otro lado que hay otros factores que lo pueden agravar. El exceso de trabajo unido con alimentación deficiente, solamente pues lo que hará es que, o una alimentación de mala calidad, ¿no? Como muchos fritos, muchas grasas, pocas verduras, pocas proteínas, etcétera. Esto hará que se disminuya la energía nutritiva aportada al vaso, por lo tanto que se aporte menos al yin del cielo posterior, que pues tiene que ver con el vaso y con toda esta parte como de la nutrición. Y si no hay suficiente aporte del yin al cielo posterior, entonces el yin del cielo posterior es el que rellena, ¿cómo se dice? El que em, nutre al yin del cielo anterior para que no se desgaste tan rápido. Pero si esto no sucede, entonces el yin del cielo anterior, que es sinónimo del yin del riñón, pues se va a desgastar más rápido, ¿no? Porque no hay quien lo suplemente. Y también el exceso de trabajo me puede producir estrés psicológico o puede estar relacionado con el estrés psicológico. Y si hay estrés, el hígado no va a movilizar la energía. Si no se moviliza, entonces se va a producir calor por estancamiento en hígado, pero este calor
en hígado o esta no movilización de la energía no necesariamente tiene que ver con la presentación clínica de un síndrome. Es decir, las enfermedades no empiezan como, por ejemplo, la diabetes no empieza con que tengo la glicemia en 300, ¿no? Y tengo que irme al hospital porque tengo una crisis diabética. Pues no inicia así. La diabetes empieza de forma paulatina. Y entonces empieza de forma paulatina y al principio tengo simplemente como un desorden de los carbohidratos. En ayunas puedo tener 100, 110, 115 de glicemia y después poco a poco ese rango va como aumentando hasta que tengo pues 150 en ayunas y después mi hemoglobina glicosilada después de un tiempo aumenta y se empiezan a presentar las otras cosas de la diabetes, ¿no? Es decir, no empieza de forma como así inmediata, sino que es un ciclo. De la misma forma, en medicina china, los síndromes no empiezan con todos los síntomas de una vez, sino que van de forma paulatina. Antes de que se configuren los síndromes, hay unos cambios fisiopatológicos. Entonces, usualmente tenemos, por ejemplo, pacientes que están, por ejemplo, muy estresados o estresadas. Y entonces estos pacientes se sienten estresados por mucho tiempo y por mucho tiempo no pasa nada, simplemente está estresado y ya. Pero conforme va pasando el tiempo, obviamente esto hace que pues tengamos cambios orgánicos, pero el cuerpo los puede tolerar por bastante tiempo. Y es ya después de que se rompe como esa barrera como de la capacidad homeostática, en ese momento ya digamos que ya se presentan más cosas, ¿no? Entonces, bueno, es lo mismo en este caso. Podemos tener una persona que esté estresada, que tenga un poco como de el hígado que no moviliza la energía y que tengamos un calor por estancamiento, pero después si esto se acompaña de otras cosas o si es por mucho tiempo, pues ya tendremos un síndrome. Entonces, bueno, ok. Entonces, en ese caso, este calor por estancamiento me puede generar una deficiencia de yin de riñón, porque el calor seca los líquidos, ¿no? Entonces me puede generar una deficiencia de yin de riñón. Si el yin de riñón no nutre al yin de hígado y además tenemos esta parte, entonces lo que tendremos es que al principio se puede producir un estancamiento de energía de hígado, pero conforme esto progrese, se puede producir una deficiencia de yin de hígado que pues acompañado de esta parte me va a poder llevar a una deficiencia de yin de hígado y de yin de riñón combinada. La deficiencia de yin de hígado en el diagnóstico sindromático no existe por sí sola, es decir, no se presenta solo deficiencia de yin de hígado, siempre se acompaña de yin de riñón. Entonces, el síndrome que se presenta aquí es una deficiencia de yin de hígado y de yin de riñón. Ok. Si este desgaste del yin de riñón eh, pues es muy severo, tendremos que se va a lesionar en algún momento el yin o el yang de riñón. Si predomina la parte de el yin, pues tendremos una insuficiencia de yin de riñón. Y si predomina la parte de yang, pues tendremos una insuficiencia de yang de riñón. Se pueden lesionar los dos y tendremos una insuficiencia dual o insuficiencia de yin y yang de riñón. Lo más usual es que se lesione el yin de riñón. Por eso les traigo este ejemplo, ¿no? Porque usualmente cuando tenemos una paciente esto es para ilustrar el caso de una deficiencia de yin de riñón cuando se produce un síndrome climatérico. Lo que tendremos usualmente es una deficiencia de yin de riñón. Esto además está en varios estudios que muestran que la prevalencia de este síndrome en pacientes con síndrome climatérico, es decir, con síntomas de la menopausia o perimenopausia, es de alrededor de un 70%, ¿no?
Borut, que es como uno de los que más ha investigado, tiene un estudio grandísimo en Australia, sí creo que es en Australia, se llama AcuFlash, así se llama, AcuFlash, y en ese estudio muestra que la mayoría tienen deficiencia de yin de riñón, ¿no? Ok. Y esto es porque se va a desgastar principalmente esta esencia y pues por esta parte como del calor y demás, lo que más se lesiona va a ser el yin. Ok. También podremos tener que si el yin de riñón se lesiona y aparte hay cosas que hacen que el corazón esté deficiente por algún motivo, o que esto sea muy pronunciado, vamos a tener el síndrome de inoperancia riñón-corazón, ¿no? O el síndrome de disarmonía del eje agua-fuego, así también se llama. Entonces, si ustedes ven en este caso, el yin de riñón va a ser el responsable de diferentes cosas. Genera afectación del hígado, genera un problema de corazón porque no lo controla, o puede generar también un problema de, digamos, insuficiencia dual de yin y yang de riñón. Entonces, bueno, tendremos que estos van a ser las cosas eh, más usuales en el síndrome climatérico, que pues es uno de los síndromes que mejor tienen relación con la deficiencia de yin en general. Y bueno, hablando específicamente del síndrome climatérico, pues tendremos que hay una escala que se llama la MRS, la Menopause Rating Scale, que tiene estos ítems. Es una escala autoadministrada tipo Likert, es decir, que la paciente la llena por sí misma y es como por grados de severidad. Entonces, 4 es que le molesta mucho, 0 es que no le molesta para nada y pues vamos a tener las preguntas de todos estos síntomas. Los primeros estos primeros van a ser los síntomas vasomotores. Los siguientes van a ser los síntomas psicológicos y los que siguen van a ser los síntomas genitourinarios. Si ustedes ven, aquí tenemos en la deficiencia de yin de riñón que se van a producir cosas relativas al calor por deficiencia, ¿sí? Que está aquí, en esta parte. Cuando tenemos inoperancia de riñón-corazón, que pues obviamente tiene que haber una deficiencia de yin de riñón para que se produzca, o sea, tiene que haber previamente eso. Fíjense que vamos a tener también cosas de la esfera vasomotora, ¿sí? Pero también cosas de la esfera psicológica, ¿no? Si tenemos deficiencia de yang de riñón, que también se puede producir, no es tan común, pero se puede producir, vamos a tener cosas en la esfera psicológica, que es un poco más marcado, y además cosas en la esfera genitourinaria, que es como lo que más predomina en este caso, ¿no? Digamos, como abatimiento emocional, la paciente no está como tan bien de su parte emocional, frío por deficiencia, pero además cosas genitourinarias, ¿no? Y pues si se presenta la doble deficiencia de yin y yang de riñón, pues se van a producir todos los síntomas básicamente. Y se puede producir también deficiencia de yin de riñón e hígado, donde tendremos pues estos síntomas genitourinarios, principalmente sequedad, pero también podremos tener algo de irritabilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso como para ilustrar un poco cómo se pueden como ver estos dos síndromes en la práctica clínica, porque muchas veces como que decimos, ah, sí, perfecto, la deficiencia de yang, de yin, de sangre, de lo que sea, y no las aterrizamos como tan fácilmente. Pero quería hoy hacer como este ejercicio
Y bueno, eso era lo que quería comentarles hoy. Em, ¿Tienen alguna duda, algún comentario? MRS es Menopause Rating Scale. Es una escala para medir los síntomas de la menopausia. Bueno, lo que sucede es que mi tesis de especialidad es sobre esto. O sea, nosotros hicimos un ensayo clínico con pacientes a las que les aplicamos electroacupuntura y, bueno, a un grupo de pacientes le aplicamos electroacupuntura y a otro grupo de pacientes le aplicamos acupuntura falsa. Comparamos las mediciones entre estos dos grupos y nos dimos cuenta que las pacientes a las que se les aplicó electroacupuntura mejoraron más y la forma de medirlo fue con esta escala. Y además nosotros hicimos hicimos dos cosas de laboratorio. Em, la, la expresión génica del CGRP, que es un gen que tiene que ver con los bochornos, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y la medición de los niveles en plasma. Y nos dimos cuenta que aumenta, eh, bueno, que esta expresión y que este nivel disminuye con la aplicación de electroacupuntura en una fórmula de puntos que pues está descrita en el artículo, ¿no? Entonces, esto fue lo que encontramos, por eso pues se los traje acá. Ana dice, oh, qué bueno, los puntos que propones y he tenido muy buenos resultados. Qué bien, qué bien. Sí, bueno, es interesante porque nosotros hicimos esto pensando en la fisiopatología de la menopausia en mujeres mexicanas. En otros estudios, usualmente no se colocaban puntos que tuvieran que ver con vaso, pero en México, pues este es un problema muy común, que el vaso, digamos que como la comida es tan grasosa y como realmente los hábitos alimenticios no son buenos, pues nosotros adicionamos algunos puntos y nos dio buen resultado. Entonces, bueno, qué bueno que te haya servido, Ana. ¿Ok? Entonces, bueno, permítame.